Hoy vamos a continuar, hermanos, con la serie que iniciamos hace 15 días, que se llamó Los Dones Espirituales, que es de suma importancia que en la iglesia se conozca acerca de los dones espirituales conforme a la palabra de Dios. Hoy es el segundo tema, gracias a nuestro Señor. Y para los que anotan, tiene un título, la enseñanza de hoy, y se titula El balance en los dones. El balance en los dones. Y pues para ello yo le invito que vaya abriendo su Biblia en la primera carta de los Corintios, capítulo 12, en el verso 1. Primera carta de los Corintios, capítulo 12, verso 1. Mientras que usted encuentra la cita bíblica, yo quiero aprovechar el tiempo para saludar. Si alguien aquí hoy viene por primera vez, tenemos a alguien que hoy nos visita por primera vez. Aquí tenemos un varón, miren. ¿Alguien más nos visita por primera vez? ¿No? ¿Cómo le decimos al hermano? ¿Cómo le decimos al hermano, iglesia? Bienvenido. Bienvenido, y que se quede a congregar aquí. Que se quede aquí, que aquí lo trajo el Señor y aquí se quede. Así que identifíquelo bien para que al final del servicio usted vaya y le dé un abrazo, una cordial bienvenida, y igualmente desde ya le damos la bienvenida al hermano. Bienvenido a Casa de Oración Nogales, bienvenido aquí. Y bueno, entramos entonces en la lectura de la palabra de Dios. El tema se titula El balance de los dones. La serie se titula Dones Espirituales, pero el tema de hoy se titula El balance. Tenemos que aprender a llevar el balance. Así que vamos a dar lectura del verso 1 al verso 8. ¿Estamos listos? Leemos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Mire qué gran interés de nuestro amado, de la escritura del apóstol Pablo. Qué gran interés. No quiero que ignoren. Agnoeo, del griego, ignorar. No quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y me llama mucho la atención el verso 7, que yo le recomiendo que lo subraye. El verso 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí yo voy a pedir que si me pueden ayudar con la proyección en la traducción del lenguaje actual, gracias hermano, para recordar que este versículo 7 nos habla que los dones que Dios da a cada uno de los nacidos de nuevo, a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, son para provecho, pero no para provecho personal, son para provecho de la iglesia, ¿verdad? Si alguien tiene un don, es para provecho de la iglesia. Aquellos que usan el don para provecho personal van totalmente en contra de lo que la palabra de Dios enseña. ¿Lo tenemos? En el verso 7, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Así que no es para el bien mío. Obviamente yo me beneficio, ¿verdad? Que también estudio y también, pero el don, cualquiera de los dones, y vamos a ir estudiando, hoy vamos a estudiar uno de los dones, pero vamos a ver que es para provecho, y nos quedamos en el verso 7, ahora lo vamos a leer en la versión Reina Valera 60, que estamos estudiando. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, entiéndase, para provecho de la iglesia. Y en el verso 8 empieza a enlistar los dones espirituales. Y dice: porque a este es dada por el Espíritu
palabra de sabiduría. Es el primero de los dones espirituales. Vamos a terminar de leer el verso 8. Palabra de sabiduría, dice. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Hasta aquí lo vamos a dejar y yo le voy a pedir que me ayude a orar. Padre, en el nombre de Jesús, es el momento, Señor, de recibir tu palabra. Y podemos decirte, como dijo tu siervo Samuel, habla que tu siervo oye. Habla que tus siervos en casa de oración oímos, Señor. Háblanos con tu palabra. Y para ello yo te ruego que me guíes con tu Espíritu Santo. Ruego la asistencia de tu Espíritu Santo. Que seamos totalmente dirigidos por ti. Dame la gracia y la capacidad para enseñar, para vivir esta palabra y para que mis hermanos también reciban de ti la porción exacta de la dirección de tu Espíritu Santo, para que juntos crezcamos, Señor, en el conocimiento de tu verdad, en este tema que es tan importante, los dones que tú has dado, Señor, por tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hace 15 días estuvimos estudiando que Pablo escribe a los Corintios porque Pablo miraba que la iglesia de los Corintios tenía todos los dones, todos, pero había mucho desorden en todo. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, lleva esta palabra para poner el orden. Y ahora esta palabra quedó escrita, quedó establecida para la iglesia en general, la iglesia de Cristo donde quiera que se encuentre. Aquí es una iglesia local, digamos, pero es para la iglesia en general. El versículo 1, como empieza, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay un interés profundo. El Espíritu Santo inspira a Pablo para que la iglesia no ignore. No debemos de ignorar cuando tenemos su palabra, cuando tenemos su Espíritu Santo, cuando hay personas capacitadas de parte de Dios para instruir al pueblo de Dios. No se tiene que ignorar acerca de esto, de los dones espirituales. Y Pablo hace un ejemplo, una comparación en el verso 2, de que cuando nosotros no éramos cristianos, cuando éramos gentiles, en cualquier lugar donde te decían: ve a tal parte, mira allí, ve, levanta a San Pancho, vete caminando y levántalo, vete a tal parte, vete a tal lugar, porque ahí está el poder de Dios, porque ahí se mueve la gloria de Dios. Y nosotros íbamos porque hay una necesidad en el ser humano de buscar a Dios. Hay una necesidad en el ser humano. Por eso es que las tribus en el antiguo tiempo buscaban adorar al sol, a la luna, cualquier cosa que les pareciera bien adorar, porque hay una necesidad interna de buscar a Dios. Por eso usted adoraba a otros dioses, por eso yo adoraba a otros dioses, por eso yo era arrastrado por la corriente del mundo para adorar cuanta cosa se nos ponía por enfrente. Cuando éramos gentiles, dice el verso 2, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Cuando éramos sin el Espíritu Santo, cuando no teníamos el Espíritu Santo, cualquier cosa nos parecía buena y cualquier lugar nos parecía bueno para adorar supuestamente a Dios. Pero, ¿qué pasaba cuando usted y yo adorábamos supuestamente a Dios en aquellos lugares? Muchos de nosotros lo hacíamos con buena intención. La intención era buena de buscar a Dios, pero no era la manera correcta. Y después de todo eso, nos expresábamos mal de los cristianos, de los protestantes, de los aleluyas. Y había quienes hasta nos decían en casa, en mi caso yo lo puedo decir que se nos decía: mucho cuidado con andarte enredando con los aleluyas, porque esos son los hermanos separados o los protestantes, etcétera. Y se nos inculcaba incluso hablar mal, ¿verdad? O nos salía por mera naturaleza el hablar mal de la iglesia genuina de Cristo. Por eso dice en el verso 3: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. La palabra anatema quiere decir maldito o maldecir.
¿Cómo podemos explicar que podemos llamar anatema o maldito a Jesús si es de la iglesia de Cristo de quien hablamos mal? Bien, en el libro de los Hechos menciono, no lo busque, anote nada más. En el libro de los Hechos, capítulo 9, la Biblia nos muestra de un hombre llamado Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia de Cristo. Pero se le aparece el Señor cuando él iba rumbo al camino a Damasco. Y dice que de aquella luz le sale una voz poderosa que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo no te persigo a ti, yo persigo a los locos esos de los aleluyas. A ti no te persigo, persigo a los aleluyas. Pero ¿qué pasa con esa cita bíblica? Nos muestra que quien persigue a la iglesia, quien habla mal de la iglesia genuina de Cristo, habla mal o agrede directamente contra nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y yo no teníamos el Espíritu Santo, se nos llevaba arrastrado para cualquier lugar y ve, adora y hace una capilla de la Santa Muerte y ve, hace aquí, adora allá. Ahora que por la gracia de Dios tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, ya no se nos lleva arrastrando por cualquier lugar donde no esté verdaderamente el Señor. Es curioso porque esto que le estoy enseñando, por la gracia de Dios, algunos dijeran: pastor, eso nada más sucede allá afuera, en otras denominaciones que no son cristianas. Fíjese que no. Lamentablemente sucede dentro del mismo cuerpo de Cristo, se agrede una iglesia o una denominación con otra. Y aquella iglesia es del diablo, y los de allá van todos al infierno, y procuran no escuchar a tal pastor, y procuran no ir a tal iglesia, porque esos son del infierno, y esos no son de Cristo, y esos no son de Dios. Y sin saberlo, están, como dice el verso 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, maldiciendo a la iglesia de Cristo, lavada con la sangre de Cristo, por ignorancia, como dice el verso 1. Y esto es un plan maléfico del enemigo para que haya división dentro del cuerpo de Cristo. Hablar mal de otro hermano en Cristo o maldecir a la iglesia de Cristo de otro lugar es como agarrar un martillo, poner tu mano en una piedra y darle con el martillo a tu mano. ¡Sas! Es golpearte a ti mismo, porque es el mismo cuerpo de Cristo lavado con la misma sangre maravillosa de Él. Y esto dice la Escritura. No quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Cuando los dones espirituales se mueven en el orden de Dios, en la iglesia local, caminamos en la centralidad de Dios. No son nuestros enemigos los de otra denominación cristiana, que sean genuinamente cristianos. Porque hay quienes se dicen ser cristianos y no lo son. Los mormones no son cristianos, no adoran a Cristo como tal, como Dios. Los testigos de Jehová no adoran a Dios, a Jesús como Dios. Pero hay denominaciones cristianas que tienen a Cristo como su Señor, han sido lavados con la sangre de Cristo, pero agreden a otras denominaciones cristianas y están llamando anatema a Jesús. Y esto es por ignorar acerca de los dones. Cuando los dones espirituales son enseñados a la dirección del Espíritu Santo, hay un crecimiento en la iglesia local y hay un amor en unidad por el mismo cuerpo de Cristo. Así que dice la Escritura en el verso 3: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora explica el verso 4, dice: ahora bien, dice, hay diversidad de dones, hay muchos dones, muchos. Don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría, hay don de lengua, don de interpretación de lenguas. Hay un montón de dones que por la gracia de Dios vamos a ir estudiando poco a poco. Que el Señor nos guíe. Y el verso 4, dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y luego dice en el verso 5: y hay diversidad de ministerios. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y en el verso 6 dice: y hay diversidad de operaciones,
Yo explicaba esto hace 15 días. Hay diversidad de operaciones. Yo soy pastor por la gracia de Dios, sin ningún mérito en mí, nada. Por su mera gracia me llama a ser pastor. De la misma manera llamó por su gracia a los pastores de otras congregaciones. Pero hay diversidad de operaciones. ¿En qué aspecto? Este verso 6. El pastor de aquella congregación, el pastor de aquel o el pastor de allá, operan de diferente manera en cuanto a su manera de expresarse. Hay unos más gritones que otros. Hay unos más apacibles, tranquilitos los hermanos. Hay unos que predican corto y otros predican largo. No sé dónde haya de esos, pero otros predican largo, ¿verdad? Y hay diversidad de operaciones en los dones. Y dice en el verso 7, este verso 7 es de suma importancia. Dice el verso 7: pero a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Yo explicaba hace 15 días que no hay un solo miembro del cuerpo de Cristo que no tenga por lo menos un don. No lo hay. Por eso aquí dice el verso 7: pero a cada uno de los que son lavados con la sangre de Cristo, cada uno tiene por lo menos uno. Y habrá quienes tengan más de uno. ¿Y para qué se los dio? Ese verso 7. Para provecho. ¿Sabe que un día el Señor nos va a pedir cuentas de los dones? ¿Sabe que muchos entierran los dones? ¿Les da temor desarrollarlo? Muchos tienen habilidades de enseñar la Biblia y cuando se les dice hermano, hermana, Señor, yo, no hermano, muchos tienen otras habilidades, otras capacidades del Espíritu Santo y cuando se les acerca se les dice, hermana, hermano, que yo, sí usted, no es que no. Y esto me recuerda a Moisés. Moisés le dice a Faraón que libere mi pueblo. Que yo soy torpe en el hablar. Se cree que era tartamudo. Manda a Aarón. Mira, él es bien verbo y bien trucha. Mándalo a él. A veces se nos dice a nosotros, oye hermano, oye hermana, tienes una habilidad para servir a Dios. Que yo, lo hace mejor el hermano, lo hace mejor la hermana. Mucho cuidado con eso. Porque te lo dio para provecho. Te lo dio para provecho de los demás. En el tiempo de él. En su tiempo, no se trata de un neófito y ya, no, en el tiempo de él. Pero hay quienes todavía ya tienen bastantes años y todavía no, nada. Pero bueno, por eso el tema de hoy se titula el balance en los dones. Ahora, el primero de los dones que menciona aquí la Biblia es en el verso 8, donde dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Este es uno de los dones que no mucho se enseña de él, no mucho se explica de este don. Damos gracias a Dios porque él tuvo a bien que hoy se tome este don, que se explique este don. Quizá al final del estudio usted se dé cuenta, quizá usted tenga ese don, quizá usted conozca a alguien que tenga ese don. Pero ¿sabe algo? En una iglesia local como esta, el Espíritu Santo reparte, añade personas con todos los dones para que se muevan para provecho. Es así como una congregación crece en la base sólida de nuestro Señor Jesucristo, moviéndose en los dones del Espíritu Santo, en el orden de Dios. Qué hermoso que Casa de Oración Nogales vaya creciendo en este orden, con todos los dones del Espíritu Santo. Vamos a ver este don. En el verso 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Aquí la palabra de sabiduría, palabra viene del griego logos sofía. Logos sofía, que significa palabra de sabiduría en el español de nosotros. Y quiero explicarles
¿qué significa el don de palabra de sabiduría? Para los que anotan, este don es la capacidad de dar palabras muy sabias para resolución de problemas difíciles. Voy a volver a repetir. Este es un don de dar palabras muy sabias para resolución de problemas muy difíciles o una situación muy difícil en defensa del Evangelio. Dicho de otra manera, esta es la capacidad que da el Espíritu Santo a algunas personas que tienen una sabiduría para dar un consejo guiado por Dios, para dar el consejo a la solución de un problema muy difícil. Que uno dice, santo, ¿y aquí qué hago? O para la defensa del Evangelio. Es el don de palabra de sabiduría, quiero aclararles, es muy diferente a la sabiduría que usted y yo necesitamos para el diario vivir. Hay una sabiduría que todos los hijos de Dios necesitamos para el diario vivir. Es muy diferente la sabiduría para el diario vivir que el don de palabra de sabiduría. Son muy diferentes, muy diferentes. La sabiduría que usted y yo necesitamos para el diario vivir, escúcheme bien lo que le voy a explicar. Esa es para el beneficio de usted, es para el beneficio propio. La sabiduría, repito, que se necesita para el diario vivir es para el beneficio propio. Sé sabio, no mires lo que no debas, no oigas lo que no debas, no hagas lo que no agrade a Dios. Eso es para tu beneficio, es para el beneficio propio. Y eso es lo que encontramos en la carta del apóstol Santiago. Vaya ahí conmigo, en el capítulo 1, en el verso 1, a partir del verso 1 también. Santiago, capítulo 1, a partir del verso 1 también. Cuando esté ahí, me espera porque yo no he llegado. Ya llegué. Es de suma importancia entender que el don de palabra de sabiduría es para beneficio de la iglesia. Y la sabiduría que necesitamos para el diario vivir es para el beneficio propio nuestro. ¿En qué aspecto, en qué asunto, en qué situación? Cuando tengas diversidad de problemas, de pruebas, de luchas, necesitamos sabiduría para salir de ello y eso nos beneficia a nosotros. Por eso dice el capítulo 1, verso 1, dice de la siguiente manera: Santiago, dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y aquí, entiéndase que ahora ya queda también la carta y el consejo para todos nosotros. Y dice el verso 2. Ahí está el título que dice la sabiduría que viene de Dios. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Necesitamos sabiduría para salir de esas pruebas, para sobrellevar esas pruebas. Necesitamos sabiduría porque ahí va a ser beneficiada tu persona. La prueba es tuya. Tú eres quien está pasando por eso. Necesitas sabiduría para poder saber cómo hablarle a aquel vecino o a aquel patrón que te agrede. Necesitas sabiduría para ver cómo tratar a tu esposa, a tu esposo. Necesitamos sabiduría para desarrollarnos como hijos de Dios, como portadores de la luz, como representantes de Jesucristo aquí en la tierra. Necesitamos sabiduría en ese proceso. Y eso es un beneficio directamente ahí personal. Por eso dice el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí te beneficias tú, yo. Mas tenga la paciencia su obra completa, dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y ahí está el consejo en el verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche alguno le será dada. ¿Para qué es esa sabiduría?
para poder sobrellevar las pruebas, las dificultades de lo que acabamos de leer. Siempre la Biblia se tiene que leer en su contexto para saber de qué se trata. Porque abunda eso de que se saca un texto de contexto y ya se enseña cada tarugada. Y el pueblo de Dios ignora. Mire, el versículo 6 ha sido tan mal interpretado y tan manipulado que se cree por algunos predicadores, falsos maestros, que aplica para todo. Y el contexto es de lo que se está pidiendo. En el verso 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pide con fe y no dudes nada. Yo he escuchado infinidad de mensajes que dicen: ¿quieres un carro nuevo? Sí, pídelo con fe y no dudando nada. Pues espérame, ese versículo va ligado, unido, pegado, contextuado al verso 1, a lo que se refiere que debes de pedir con fe es la sabiduría. Eso es lo que se debe de pedir. ¿Por qué? Porque no todo lo que nosotros pedimos Dios nos los va a dar, porque Él sabe si lo necesitamos o no. Él sabe si nos vamos a desviar o no. Él sabe lo que nos va a dar a cada uno. Teniendo sustento y abrigo, dice Pablo a Timoteo, estemos contentos con eso. No todos tenemos la misma capacidad de tener algo material y seguir poniendo a Dios en primer lugar. Yo recuerdo cuando tuve mi accidente en mis manos, en mis dedos. Hubo una persona también accidentada y al corto tiempo a esta persona le dieron $16,000 estando en los caminos del Señor. Jamás lo volvimos a ver parado en la iglesia. Nunca. Lo único que supimos era que andaba bien borracho por allá en una playa de Cancún. Me pregunto, ¿cuánto le duraron los $16,000? Y hay quienes dicen: dame, Señor, dame esto, dame lo otro. Y mira, si te lo doy, yo sé que... ¿Y el hermano? ¿Y la hermana? ¿Quién sabe? Hay quienes oran por un trabajo. Dame el trabajo, Señor. Dame tal trabajo, Señor. El Señor se los da y ya no vuelven. Los dones espirituales son para provecho de la iglesia. Esta sabiduría es para provecho personal. Es muy diferente el don de palabra de sabiduría a la sabiduría que usted y yo necesitamos para el diario vivir. Esta sabiduría del diario vivir, dice la Biblia que Dios se la va a dar a todos el que se la pida. Esta sabiduría para el diario vivir, a todo el que se la pida. Así dice el verso 5. Todo el que se la pida se la va a dar y sin reproche. El don de palabra de sabiduría no se lo da a todos. Él sabe a quién y se lo da para provecho. Ahora, el don de palabra de sabiduría, la sabiduría para el diario vivir de los cristianos, es muy diferente a la sabiduría infundada en el corazón del diablo. Porque hay una sabiduría animal, terrenal y diabólica, dice. Esa es la sabiduría que muchas personas utilizan para engatusar a la mujer casada. Esa es la sabiduría que algunas mujeres utilizan para enredar al hombre casado. Esa es la sabiduría que algunos utilizan para robar en la empresa. Esa es la sabiduría con la que enredan y verdean, como dice, para hacer lo malo. Esa es una sabiduría infundada en el corazón del diablo y que muchas personas utilizan para ello. De esa sabiduría también habla Santiago en el capítulo 3, en el verso 13. Y ahí hace la diferencia entre la sabiduría de lo alto y la sabiduría que es infundada en el corazón del diablo. ¿Estamos ahí? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Híjole, qué terrible eso. Y dice: porque donde hay celos, contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hay una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Hay hombres que tienen una capacidad para mentirles a sus esposas. Tienen una sabiduría impresionante para aventarles un rollo y decir, oye, ¿por qué vienes tan tarde? Hombre, mira, si te contara y que cree. Uy, la mujer termina por compadecerse. Pobre viejo. Pobrecito el viejo. Y el viejo por dentro riéndose como el perro pulgoso. La engañé. Y va el otro y pues pesado, Juan Charrascas, ya engañaste a la vieja otra vez. Y viceversa. Hay sabidurías impresionantes, infundadas en el corazón del diablo para maquinar toda clase de celos, pleitos, celos, iras, contiendas. Hay personas que tienen una sabiduría impresionante para enredar al patrón hablándole mal del otro, porque quieren el puesto de aquel. Y les llevan mensajes con tal sabiduría que enredan al patrón, terminan corriendo al pobre otro que estaba haciendo bien su trabajo y el otro se queda. Porque tienen una labia, tienen una maquinación animal, terrenal, diabólica. Eso es muy diferente a la sabiduría del cristiano que se necesita para el diario vivir. Es ahí donde aplica la sabiduría del cristiano. Si hay un cristiano trabajando en una empresa donde hay otro que tiene sabiduría terrenal, animal y diabólica, el cristiano que es sabio y entendido va a los pies del Señor y está en una prueba y está en una lucha y le dice: Padre, dame sabiduría. Mira, ahí está un hijo del chanclas, me está perturbando. Mira, Señor, me pasa esto. Dame tu gracia, dame sabiduría, guíame, Señor. ¿Y tú qué crees que va a hacer el Señor? Cumple, porque dice Santiago 1:5, Él te dará y sin reproche alguno. Amén. La palabra como don, que está en el libro, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, eso es muy diferente. Esa, la que estamos estudiando, la palabra de sabiduría como un don, es la habilidad que un hijo de Dios tiene, una hija de Dios tiene, para dar un consejo en una situación muy difícil. Y quiero aclararle, eso no se desarrolla por tu capacidad de estudio, eso no se desarrolla por tu capacidad de documentarte, o por tus años, o por tu tiempo. Eso se desarrolla única y exclusivamente por la gracia del Espíritu Santo. Y es ahí donde personas dan un consejo que después dicen: ¿y de dónde me salió eso? ¿Yo le dije eso? O a veces está la esposa por un lado del esposo que tiene ese don. Ay, viejo, me acabo de enamorar más de ti. Y eso, le diste un consejo que hasta yo me quedé de a 6. Pero al siguiente día ya sigue su vida normal. El don de palabra, de sabiduría, se aplica en el momento exacto. El Espíritu Santo da en el momento exacto a las personas. Así que, después de haber explicado la diferencia entre el don de palabra de sabiduría, la sabiduría necesaria para el diario vivir, y la sabiduría animal, terrenal y diabólica, nos vamos a enfocar al primero, que es el don, para que no haya confusión, porque usted puede leer la Biblia: oiga, pero aquí dice una cosa, oiga, pero sí, pero hay que diferenciar que tanto la sabiduría animal, terrenal y diabólica la ejecuta la persona, hija del diablo, hijo del diablo, para beneficio obviamente personal. La persona que utiliza la sabiduría animal, terrenal y diabólica nunca lo va a hacer para beneficiar al vecino o al otro compañero, nunca, jamás. Él va a usar esa sabiduría para beneficiarse a sí mismo.
El hombre casado va a utilizar la sabiduría animal, terrenal, diabólica para seducir a la mujer que no es su esposa, para tener su propio placer, y así sucesivamente. Ahora ya en el orden de Dios, la sabiduría que se necesita para el diario vivir de los hijos de Dios es para el beneficio propio, pero a la luz del agrado de Dios. Necesito sabiduría para salir de esta prueba. Necesitamos. ¿Cuántos reconocen que necesitamos sabiduría para el diario vivir? Necesitamos sabiduría. Ahora vamos a enfocarnos en el don de palabra de sabiduría. Nuestro Señor Jesucristo, obviamente, Él tenía todos los dones. Todo. Él siendo Dios, ¿qué le faltaba? Nada. Todos los dones. Y Él operó en este don de palabra de sabiduría. Vuelvo a repetir, palabra de sabiduría es para dar una respuesta correcta a una situación que aparentemente es muy difícil. Abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 20. Evangelio de Lucas, capítulo 20, verso 19, ahí encontramos un título. La cuestión del tributo, una pregunta que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo para hacerlo caer, para enredarlo. El asunto es de que traían ardida su conciencia a estas personas porque Jesús les acababa de tirar un buscapiés. Nuestro Señor nunca anduvo por las ramas. Y el título que está en el verso 9, ahí habla de los labradores malvados. Y Jesús explicó esa parábola para explicar que estas personas que estaban ahí alrededor de Él eran unos verdaderos labradores malvados, que utilizaban sabiduría animal, terrenal y diabólica. Eran malvados. En su sabiduría animal, terrenal y diabólica, esta gente urden un plan y dicen: tráete los más truchas y aviéntale unos 2 de esos o 3 truchas a nuestro Señor. Ellos no decían nuestro Señor, nosotros decimos nuestro Señor. Ellos podían decir: aviéntale unos de esos 2 o 3 truchas a ese carpinterillo, aviéntale para que le hagan unas preguntas de esas que se va a hacer difícil que él conteste. Y nuestro Señor, siendo Dios, actuando en todos los dones, operando en todos los dones, operó en el don de palabra de sabiduría. Leamos con cuidado en el verso 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano, dice, en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos se había dicho esta parábola, la de los labradores malvados, pero temieron al pueblo. Ellos deseaban ahorcarlo en el mismo momento a Jesús, pero le temieron al pueblo, dice. Pero entonces planearon algo, y dice en el verso 20: y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Tenemos coraje contra este carpintero. Mira, manda a los más acusados y que hagan una pregunta que no pueda responder bien, que a su vez ofenda al gobernador, que ofenda al César romano, y con eso ya tenemos un pretexto para llevárnoslo preso inmediatamente. Órale pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le vamos a preguntar del tributo, que si es válido dar tributo a César. Y ahí, si dice que sí, entonces él se va a ver engañando o traicionando a la ley y a la palabra de Dios. Si dice que no, entonces se va a ver traicionando al imperio romano, y con eso. Si dice que sí, se le voltean todos los judíos. Si dice que no, le cae la ley romana y lo apresan. No, con esta no sale, de esto no sale Jesús. Y ahí le van. Y dice la escritura en el 21: y le preguntaron diciendo: maestro, imagínate la sutilidad con aquella sabiduría animal, terrenal, diabólica. Oye, maestro, fíjese, lea:
Sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas en el camino de Dios con verdad. Qué buena onda estos. La pregunta 22. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Y ahí me imagino que se codearon. Ya lo cachamos. Ya lo tenemos. No vas a saber qué decir. Qué tremendo, dice el 23. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda de quien tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Ahí operó el don de palabra de sabiduría. ¿De quién es la inscripción y la imagen? De César. Paguen. ¿Qué se refiere con esto? ¿Debemos pagar impuestos los cristianos? Paguen. ¿Y sabe algo? Para pagar el impuesto, para pagar el recibo de la luz, y voy a tocar así de pasadita porque no es nuestro enfoque aquí en Casa de Oración. Los que ya tienen más tiempo ya lo saben. Lo tenemos que ir pero corriendito a pagar el impuesto. Es más, hay impuestos que ni siquiera te piden permiso, ya te cobran algo y ahí ya va. Ya te lo cobraron. Pero para dar para Dios, si hay manera, no lo hago. Y ahí es donde Jesús le dijo: denle a César lo que es de César, denle a Dios lo que es de Dios. Y no lo pudieron agarrar en curva, porque operó en el don de palabra de sabiduría. También vemos en la Biblia que Dios dotó, capacitó a discípulos de Él con esta habilidad de dar palabra de sabiduría en situaciones muy difíciles de tratar en algunos temas. En el libro de los Hechos, acompáñenme, en el capítulo 15, en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, en el verso 1, encontramos un tema muy fuerte, de tal manera que ahí el título es El Concilio en Jerusalén. Se reunieron algunos servidores de Dios para tratar un tema muy delicado. ¿Por qué era tan delicado el tema? Porque hablaban de la salvación de los gentiles. Y había quienes, a su propia opinión, algunos eran salvos, pero a su propia opinión los otros no eran salvos. Y mire, esto sucede hasta el día de hoy en la iglesia de Jesucristo. Dice en el verso 1: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder seis salvos. 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, ponga mucho cuidado a esta palabra, tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. O sea, la cosa se puso color de hormiga. Es que los gentiles son salvos nomás por aceptar a Cristo. No, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no son salvos. Pero es que son salvos porque aceptaron a Cristo en su corazón, se arrepintieron genuinamente, ya son salvos. Que no, se tienen que circuncidar. ¿No les suena muy parecido a algo como se tienen que bautizar en tal nombre y de tal manera? No son salvos hasta que lo hagan así. Y eso es un tema que agrede. Y por ignorancia, y aquí la cosa dice se puso color de hormiga. No, es que no es algo, que sí, que no. Caramba, ¿qué pasa? ¿Y aquí qué va a suceder? Y Dios dijo: voy a levantar gente con el don de palabra de sabiduría para que se arregle este asunto. La cosa es delicada, porque algunos yo los salvé, yo los lavé con mi sangre, yo los limpié con mi sangre, pero aquí, aquellos quieren añadir
cargas sobre ellos que ni siquiera ellos saben sobrellevar. ¿Por qué hacen eso? Yo ya los limpié, ya los perdoné. Entonces Dios dice, levantaré gente con el don de palabra de sabiduría. Eso es un don. Ahora, dice la Escritura que una contienda no pequeña. Y en el verso 7, vamos para ahorrar tiempo, en el verso 7 dice, vea, la cosa duró, dice en el verso 7, después de mucha discusión, vamos a ver al primero que Dios levanta con el don de la palabra de sabiduría. Dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios que, escuche esto con cuidado, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Cómo se purifica entonces a la persona? Por la fe. Y hay quienes dicen, no es purificado hasta que se circuncide. No es purificado hasta que haga este tal bautismo. No es purificado. Y la Escritura dice, no, espérame, son purificados por la fe en Jesús. Lo demás son pasos de obediencia que tenemos que hacer. Y dice la Escritura, ya son purificados por la fe. Dice lo mismo que nosotros, dice la Escritura. Y en el verso 10 dice, ahora pues, dice Pedro, ¿por qué tentáis a Dios? Escuche esto, es lo mismo que el versículo 3 de 1 Corintios 12. ¿Por qué tentáis a Dios? Dice, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido sobrellevar. Dicho de otra manera, ¿quién puede ser salvo nada más por circuncidarse? ¿Quién? ¿Habrá alguien que nada más por circuncidarse, por esa pequeña incisión en su parte del hombre, ya con eso ya es salvo? Porque si así fuera salvo, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino Él a morir en la cruz? ¿Para qué vino a pagar por cada uno de nosotros? Hace falta interpretación de la genuina palabra de Dios con amor. Si alguien tiene otro concepto, no pelees con él, explícale en amor, con paciencia, como hemos enseñado. En el verso 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Cómo es que somos salvos? ¿Por la gracia de quién? De Jesús. No es por ninguna obra. No por obras para que ninguno se gloríe, ni siquiera por la obra del bautismo. El bautismo es un acto simbólico. Llevas a sepultar al muerto. Ya lo hemos explicado eso mucho. Vas a sepultar al muerto. Pero hace falta el don de palabra, de sabiduría, para aclarar un conflicto de este tamaño. Este tamaño es grueso. Estaban en discusión la salvación, aunque eran salvos por la gracia de Jesús, pero ante los líderes de la iglesia de aquel tiempo no lo eran, y querían añadir ciertas cargas para poder que fueran o no. Y dice la Escritura en el verso 12, entonces toda la multitud cayó. ¿Por qué? Ante el don de palabra de sabiduría, ¿quién arremete? Cuando ya es dirección de Dios, ¿quién arremete? Porque es arremeter directamente contra la palabra de Dios. Y dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y en el verso 13 encontramos al segundo discípulo de Cristo que se levanta con el don de palabra de sabiduría. Este es Jacobo, que es el mismo Santiago. Dice, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Ándele, también le dio Dios. Oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas,
y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde sus tiempos antiguos. Vea el consejo en el verso 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No les anden inquietando con tal y cual cosa. Si es algo, por sus frutos lo conoceréis. Si es un genuino arrepentido, por sus frutos lo conoceréis. Porque si no es arrepentido, aunque lo bauticen, va a salir del agua y va a seguir viviendo su vida como le da su galardena gana. Aunque lo bauticen. Pero el genuino Hijo de Dios demuestra por sus frutos que Cristo gobierna sus vidas y que el Espíritu Santo dirige su pensamiento, su hablar, su caminar, y todo cuanto hace agrada a aquel que lo salvó. Amén. Hace falta la explicación de los dones espirituales en su sana interpretación. Por eso Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis. No ignoren. Hace falta el don que se mueve, el don de palabra de sabiduría. Hombres y mujeres capacitados para dar un consejo en una situación difícil. Sin duda alguna, aquí hay, puesto que es la iglesia de Jesucristo, puesto que es la obra de Él que Él ha sostenido por su gracia a lo largo de estos casi 8 años. Sin duda alguna, entonces, aquí están los dones. Por lo cual se les enseña y se les aconseja que se muevan y se activen y trabajen para beneficio de la congregación en el orden de Dios, en la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué don tienes? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber qué don tengo yo, hermano? Fíjate en las señales que desarrollas. Quizás algunos tienen habilidad para enseñar la Biblia, quizás tienen el don de enseñanza. Quizás, fíjate en las necesidades que hay en la iglesia local. Fíjate en el mandato de 1 Corintios 12, verso 7, te lo dio para provecho. ¿Hay algo que tú puedes hacer de provecho en esta congregación? ¿Hay algo que tú puedes hacer de provecho para los demás hermanos? Analiza y entonces entenderás. No se puede concebir a una persona que tenga 10, 15 o más años en el Evangelio que diga: es que yo no sé para qué me quiere Dios. No sé. ¿Sabes? En el fondo de tu corazón, tú lo sabes. Tú lo sabes para qué te llamó Cristo. Es más, el Señor te va a ir mostrando para qué te trajo a esta congregación. El Señor te lo va a ir diciendo. Ahora, yo juzgo, que no se inquiete, dice el verso 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Y en el verso 20 da los requisitos que se escriban a la iglesia para los que ya son salvos. Y dice en el verso 20: sino que se les escriba que se parten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. ¿Por qué no dice ahí y que se bauticen en tal manera? ¿Por qué no dice ahí y que hagan tal y cual cosa? ¿Por qué no dice ahí eso? ¿Por qué se añaden esas cosas en algunas congregaciones, poniendo cargas sobre algunos hermanos por ignorar? Ahora, ¿estoy en contra del bautismo? Por supuesto que no. El día de ayer hablábamos con la hermana Leti. Hermana Leti, cuando se ponga el agua un poquito más calientita, vamos a convocar a aquellos que quieran ser bautizados para llevar a las aguas, para pasar a las aguas, para explicar y llevarlos y cumplir con la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Pedro se levanta con una palabra donde todos callaron. Dice que todos callaron. Ahora, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, en el versículo 13, vamos a encontrar la continuación de un milagro que sucedió a las puertas del templo La Hermosa, cuando Pedro y Juan oraron por un hombre paralítico y se les echaron encima, todos los mismos que se le echaron encima a nuestro Señor
Jesucristo. En el capítulo 4 y en el verso 13 dice de la siguiente manera: viendo cómo Pedro le respondía con la sabiduría de Dios, y dice en el verso 13: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Eran del vulgo. Eso del vulgo y sin letras quiere decir sin estudio, sin preparación, de un hablar. ¿Cuál sorpresa del hablar de Pedro? Era un pescador. Pedro era un hombre que se la pasaba en alta mar pescando. ¿Dónde Pedro tenía estudio? Pero cuando viene y reposa el Espíritu Santo sobre él, y Pedro es confirmado en el Señor, y Pedro entiende la gracia salvadora y redentora de su Rey, y Dios le da por su gracia don de palabra de sabiduría, lo hizo para provecho. ¿A quién le aprovechó la palabra que Pedro habló en el concilio de Jerusalén en el capítulo 15? Pregunto, ¿a quién le aprovechó? A la iglesia, a los hermanos que estaban, no son salvos. Y ahí están los pobres gentiles, los que eran gentiles. Gentiles quiere decir ajeno al pueblo judío, que no eran supuestamente del pueblo de Dios, como usted y como yo, gentiles. Pero ahora, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo, ya somos pueblo de Dios. Y ahí estaban los pobres. Hermano, ¿por qué le dices hermano si no se ha circuncidado? ¿Por qué le dices hermano si no ha hecho tal y cual cosa? Todavía no es hermano. Hasta que haga tal y cual cosa, iglesia, les presentamos al hermano fulano de tal. Y el Señor Jesucristo en su trono diciendo: híjole, este tremendo. Si desde el primer día que me aceptó con genuino arrepentimiento, es parte de mi iglesia. Por ignorancia, por faltar que se desarrollen, que se expliquen los dones en la manera que Cristo quiere. Es beneficio para la iglesia. El don de palabra, de sabiduría, se utiliza en palabras muy sabias, en una situación muy difícil o en defensa del Evangelio. ¿A quién debemos dar tributo? A ver, Jesús, ¿a César o no? ¿Sí debemos, sí o no? ¿Qué dices tú? ¿Qué me tienes? Dame tocar la moneda. Y les da la respuesta. Todos quedan callados. Pedro, habla palabra de sabiduría. Ese es un don. Es un don que opera. Jacobo, un don que operó en ellos. Vemos cómo este don opera, quiero explicarles, opera en el momento exacto, en el momento necesario, y vuelvo a repetir, no depende de nuestra inteligencia y nuestra sabiduría, no depende de eso, sino únicamente del Espíritu Santo, y va a operar en el momento exacto, va a fluir. En el momento en que se te presenta una situación, si alguien tiene ese don, va a haber quizás un problema matrimonial, va a haber quizás un problema legal, va a haber, no sé, un problema ministerial, va a haber una situación difícil, y alguien entendido en la palabra, dirigido por el Espíritu Santo y que tenga este don, va a dar un consejo acertado, y no depende ni de tu estudio, ni de tu capacidad, ni de tu grado, de que hayas ido a la universidad. No depende de nada de eso. Depende única y exclusivamente del Espíritu Santo. Se los demuestro con la Biblia. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. En el verso 9, quiero ver si es. Donde estén ahí me indican con un amén. Jesús aquí les está explicando a sus discípulos que van a haber señales antes del fin. Dice, y tales señales serán como que los van a muchos de ellos a arrestar, los van a llevar ante los concilios, los van a llevar ante los tribunales,
Va a haber muchos que les van a decir falsos testimonios y los van a llevar con falsos testimonios, con falsos testigos para acusarlos. Hasta el día de hoy va a suceder eso con muchos y algunos de nosotros. ¿Y qué decimos en nuestra defensa? ¿Y qué hablar en una situación como esa? Y donde parece que todo el mundo está en contra tuya, ¿qué hacer? Y Jesús les responde en el verso 9, dice: mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y es necesario, dice, que el evangelio sea predicado en todas las naciones. Ponga cuidado a lo siguiente: pero cuando os trajeren para entregaros, escuchen, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, ni lo que os fuere dado, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta de eso? En una situación delicada así, ¿qué hago? ¿Qué digo? Todos están en mi contra. Va a haber personas que tengan una capacidad, una palabra de sabiduría impresionante. Escuché el testimonio de unos misioneros que llevaban Biblias en una región del Medio Oriente, donde ahí es sumamente y estrictamente prohibido que se predique de Cristo, de su evangelio. Y hay una ley que está establecida que aquel a quien se le sorprenda con una Biblia en sus manos va directamente a la pena de muerte. Pero a su vez hay otras leyes que dicen que todo lo que tenga que ver con un velorio, cosas fúnebres, se abstiene de tocarlo. Y se dice esta historia, que es genuina, que es real, de un testimonio de fuente confiable, que este misionero llevaba una maleta llena de Biblias e iba orando a Dios para que Dios le diera gracia delante de los que estaban en aquel retén para cruzar la frontera, porque había una pequeña misión en aquel lugar donde él había orado a Dios para que Dios supliera el que se le llevaran Biblias en su idioma. Y este misionero llevaba la maleta repleta de Biblias en el idioma de aquella población. Que le toca rojo, que le toca la revisión. Señor, hasta aquí llegué, recibe mi alma. Ahí te encargo a tus ovejas, tú sabrás a quién levantas. Y cuando el oficial de aquel que estaba en turno abre el maletero del carro y ve la maletona y le dice: ¿qué llevas ahí? Y le dice aquella persona, dice: llevo cosas y escritos porque mi padre murió. ¿Y son cosas de tu padre? Sí, son cosas de mi padre, y las llevo para los dolientes. Y los llevo para allá, para donde están todos los dolientes, me están esperando porque van a recibir alguna pertenencia. Algunos de mis hermanos están allí y son cosas que dejó mi padre. Dijo el guardia, yo con eso no me meto, y cierra el maletero. Y el otro misionero que lo iba acompañando va y dice: ¿no mentiste? No mentí, dijo. Mi padre es Jesucristo, murió, dice, y las pertenencias de él es la Biblia. Y los que están allá de cualquier lado, dijo, son mis hermanos, y llevo cosas y pertenencias que son para él. No mentí. Y el otro misionero dijo: ¿te das cuenta que acabas de operar en el don de palabra de sabiduría? Gloria a Dios. Y dijo el otro: ni cuenta me di cuando dije eso. Entonces, por eso aquí se cumple esto que dice aquí la Escritura. En aquel momento, dice, muchos los van a entregar y van a decir cosas que ni siquiera se dieron cuenta, porque operaron en el don de palabra de sabiduría. Fue gran gozo, cuentan los misioneros, que llegaron a aquel lugar y todos agarraban las Biblias, las abrazaban, las besaban y decían: tenemos la palabra entendible en nuestro idioma. ¿Cómo le hicieron? Nosotros no hicimos nada.
Todo lo hizo Dios. A este, dijo el otro dándole carrilla, el Señor lo dotó con el don de palabra de sabiduría y este cabezón ni sabía. Y ahí se operó en el momento, instantáneamente, y soltó la palabra de sabiduría, operó en el don y mira, aquí estamos. Qué impresionante, ¿verdad? Ese es un don que se opera. Vamos a ver la última de las citas bíblicas para posteriormente terminar en donde iniciamos, en la primera carta a los Corintios. Ahora, ¿cómo no hablar del don de palabra de sabiduría y no mencionar al hombre que fue conocido como el hombre más sabio? ¿Quién es? Primer libro de los Reyes, capítulo 3. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, verso 16. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. Y ahí va a encontrar usted un título, ¿verdad? Primer libro de los Reyes, capítulo 3, verso 16. Sabiduría y prosperidad de Salomón. Vamos a ver una palabra de sabiduría que Salomón dio a dos rameras que en aquel tiempo vinieron ante él con una situación muy difícil para recibir un consejo. Una situación muy difícil, usted conoce la historia, pero la vamos a leer para repetir, para reafirmar el conocimiento y por amor a aquellos que no conocen la historia. Vamos a ver este caso, este suceso, este acontecimiento que sucedió en los tiempos que reinaba Salomón. Recuerde usted, hermanos, que Salomón, cuando Dios lo llama, Salomón pide y le dice Dios, más bien Dios se le aparece y le dice, Salomón, pídeme lo que quieras, que yo te dé alguna cosa, pues ahora tú vas a gobernar a mi pueblo Israel. Y Salomón le dijo, no sé cómo dirigirme y cómo conducirme, no sé cómo gobernar a tu pueblo, por lo cual te pido me des sabiduría. Y se la dio el Señor. Que después cometió algunas cosas, pero bueno, después vamos a estudiar de eso. Y dice en el verso 16, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Y aconteció el tercer día después de dar yo a luz, que ella dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche, el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Se lo cambió, la trácala, se lo cambió. Y dice en el verso 21, cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y le trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, dice. Y dijo, ah, Señor mío, dad a esta al niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo.
Miren nomás. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. ¿Qué plan se le ocurrió de repente a Salomón, no? A ver, ¿de quién es el chamaquito? El muerto es el tuyo. No, es tuyo el muerto. El vivo no es mío. A ver, trae acá con la espada. Y a uno de sus soldados: ¿qué vas a hacer? No, partir al chamaco por la mitad. ¿Qué quieres tú? ¿Los pies o la cabeza? No, mi rey, ¿cómo que van a partir el chamaco? Sí, pues para que no se estén peleando. ¿Has hecho eso tú en tu casa con tus hijos? La mitad del burrito. No, es que viste el pedazo más grande, mi hermano. No, ¿por qué tienen el pedazo más grande? Y cuando compran la pizza ya andan viendo cuáles están los pedazos más grandes. Y luego eran los pedazos más grandes. ¿Por qué no el pedazo más grande? ¿Han visto esa película ustedes? Y seguido la vemos esa película. Y ahí están las pobres señoras. ¿Y qué pedazo quieres? ¿Los pies o la cabeza? Y la mamá, genuina, obviamente: no, ¿cómo vas a partir al niño? Prefiero que se lo des entero a ella, pero que viva. Y el rey dice: tú eres la genuina mamá. Traigan el chamaco por acá, déselo a ella. Ella es la mamá. Qué palabra de sabiduría, ¿no? Para solucionar. Se le ocurrió eso en el momento a él. ¿De dónde le vino todo eso? De Dios. De Dios. Eso es el don de palabra de sabiduría. Miren, a lo largo de toda esta serie vamos a estudiar don uno por uno, todos los dones. Y qué impresionante va a ser el crecimiento con el que vamos a ir avanzando en esta congregación para ver cómo se debe de llevar. Ahora, habrá personas, escuche bien esto, vamos para finalizar. Habrá personas que querrán decir que tienen este don sin tenerlo. Voy a volver a repetir esto. Va a haber personas que quieran decir que tienen este don sin tenerlo. Hace unos 2 o 3 años atrás estudiamos esta serie, pero los miércoles de estudio. Y venía en aquel tiempo una señora a esta congregación, dejó de asistir, que en su momento nos esperó a mi esposa y a mí y dijo: pues fíjese, pastor, que yo creo que yo tengo todos los dones. Todos. Ay, bienvenido Espíritu Santo. No había visto yo qué forma tenía el Espíritu Santo. Ay, sí. Viene aquí, Señor. ¿En serio? ¿Sí? Oh, ok. Le digo: siga viniendo, le digo, y aprendamos juntos. Y miraba yo ciertas actitudes que decían: no, le decía. Miraba ciertas actitudes. Y bueno, vuelvo a repetir: habrá personas que querrán decir que tienen este don sin tenerlo. Y habrá personas que lo tienen y dicen: no. Y habrá quienes le digan: sí lo tienes. Ahora, ¿cómo saber, cómo distinguir a aquellos que digan que lo tienen y no lo tienen? ¿Y cómo distinguir a aquel que sí lo tiene y como que le da pena decir que lo tiene? Pues fíjese que Dios tuvo la respuesta, y volvamos a donde iniciamos, en la primera carta de los Corintios, capítulo 12, para ver la solución a este problema, si así se pudiera llamar. Primera de los Corintios, capítulo 12, donde vemos los dones espirituales. Y para poder saber y poder distinguir, porque va a haber personas que digan: yo tengo ese don, pero lo dirán con sabiduría terrenal, animal, o lo dirán con otras intenciones, o para querer llamar la atención en alguna congregación. ¿Cómo saber entonces que aquella persona sí lo tiene o no lo tiene? Fíjese que Dios puso otro don para distinguir a esto, y ese otro don está en el verso 10, y dice en el verso 10, dice: a otro dio el hacer milagros, a otro profecía, y vea el siguiente: a otro discernimiento de espíritus. ¿Qué quiere decir eso?
que también va a haber en la congregación personas que tengan el don de discernir si realmente aquella persona tiene otro don. Y esas son las personas que Dios los pone ahí. Oye, y se va a acercar, no falta que se acerque y que diga, ese no es de Dios. Eso que hizo el hermano o la hermana, no es de Dios. No es la forma correcta. No es el don. Y ahí es donde tiene que operar el don del discernimiento de espíritu. Y en su momento vamos a llegar a estudiar ese, porque hay un discernimiento para el diario vivir también, y hay un don de discernimiento. Hay un don de fe y hay una fe para el diario vivir. En su momento vamos a explicar cada uno de estos. Así que el don del discernimiento de espíritu, concluimos entonces que en el verso 7 dice que todos los dones, 1 Corintios 12, concluimos que todos los dones, pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho, para que no haya desequilibrio, para que no haya un desbalance. Por eso el tema de la enseñanza de hoy se llamó así: el balance en los dones. Dios da dones, y habrá quienes dirán que tienen algún don sin tenerlo. ¿Cómo saberlo? Levantará también el Señor gente con el don del discernimiento de espíritu para observar. No lo ves. Yo recuerdo que aquí en una ocasión llegó un tremendo con su Biblia en mano a predicar. También cuando vino el yonque, ¿se acuerdan del yonque? Sí. Y que hizo su reborujo aquí el yonque. Y por allá estaba mi esposa, que a mi esposa le entró el espíritu de Wiper. ¿Sabe cuál es el espíritu de Wiper? Me decía mi esposa allá atrás, no es, me decía, no es de Dios, no es. Y dije, exageras, vieja, vamos a darle chance, a lo mejor te equivocas. No, hombre, hermanos, al siguiente día me di cuenta, me salió más largo que 100 pesos de liguitas. Sí, quiero dormir en un cuarto con aire acondicionado, me quiero levantar tarde, que nadie me moleste, necesito comida, la taquería, la que yo diga, la carne como a mí me guste, y levantarme a la hora que yo quiera. Y se llegaron, creo que eran las 11 y las 12 de mediodía, y me dice mi esposa, quiero que me des permiso de algo. ¿De qué quieres permiso? Le digo a mi esposa. Si este barbaján que está ahí acostado, dice, en el cuarto de mi mamá, que ya falleció, mi suegra, pero había un cuarto con su cama, y ahí está el cuarto, con su aire acondicionado. Si ese barbaján, dice, no se va a salir de ahí, dice, porque haya manera de estarse aprovechando, dame permiso de bajarle el break a la palanca para que le dé calor y se salga y se vaya. Este es un vividor, me dice, este no es así. ¿Ya te diste cuenta? Le digo, mija, digo, quiero pedirte disculpas. Es que tú lo discerniste y yo no. Le dije, discúlpame, voy a hablar con él. Y fui a hablar con él y le dije, ¿sabe qué? Mire, las cosas están así, discúlpame, pero se tiene que ir. Pero es que yo soy el siervo de Dios, yo necesito estar más tiempo, aquí me gusta el aire acondicionado, necesito que me des una buena ofrenda. Le digo, mire, le voy a dar para el taxi, le digo, que le vaya bien. Que le vaya bien. Y uno tiene que ser. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque lo quiero decir aquí congregacionalmente. Yo creo que mi esposa tiene el don del discernimiento de espíritu. Yo no. Pero el complemento, ahí está. Gloria a Dios. Y que muchas veces me ha dicho, aguas con eso. Ay, hija, no exageres. Y como a los 3, 4 días o en su debido tiempo, me dice una frase muy común que ella me dice a veces. Te lo dije. Te lo dije. Ah, no. Finalizamos pues. Verso 7, pero cada uno le ha dado para manifestación del Espíritu para provecho. Así que los dones es importante que se estudien en la dirección de Dios, con la dirección de su Espíritu Santo, en la sabiduría de Dios, en la centralidad de Dios. Que Dios nos ayude a lo largo de esta serie, que vamos a estudiar bastante de esto. Apenas vamos por el segundo tema y vienen no sé cuántos, no sé si 15, 20 temas, no sé. Que Dios nos preste tiempo, vida y salud para eso. Así que, ¿cuántos creen que tengan un don?
úselo para provecho. Póngase sobre esos pies y vamos a orar, y vamos a pedirle a Dios que nos dé la gracia y la sabiduría para operar en los dones como Él quiere. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra.